Hola, anoche estuve hablando en un lugar pequeño, una librería pequeña que hicieron unos jóvenes en Bogotá. Me entrevistaban dos jóvenes con respecto a mi último libro y habíamos estado hablando sobre la enemistad durante un rato y entonces me preguntaron por la amistad. ¿Qué era la amistad en mi vida? En ese momento me di cuenta de que había estado en ese día con dos cercanos amigos míos. Uno de hecho me había llevado a este evento en la lluvia y me pregunté, o no me pregunté, me di cuenta de que tal vez no he sido la amiga que debería haber sido con mis amigos. La amistad ha sido lo más salvífico de mi vida, lo más feliz y lo más importante. Y es el lugar que ocupa, creo que en mi vida, todo lo bueno. Y sin embargo, en ese momento me di cuenta de que tal vez no soy buena amiga con mis amigos. Y entonces dije eso, pero dije también que en ese momento estaba hablando sobre la amistad y dándome cuenta de el tesoro que es la amistad y de las virtudes de la amistad. Y aunque yo no haya podido ser o no pueda ser la amiga que debería o que tal vez podría o que otra podría, sí sé que es la amistad. Entonces empecé a hablar de las cosas que uno sabe decir pero no puede hacer y de cómo convencionalmente se ha rechazado esa circunstancia, ¿no? Con ese moralismo popular del refranero, que es el refranero, que es el peor embrutecedor que existe, y pues la cosa menos fina y profunda que hay, esa moral de refranero, ¿no? Y casi siempre o siempre equivocada. Entonces decía que pensaba en que con esa moral de refranero hemos condenado diciendo alguien que predica pero no aplica, como si eso estuviera necesariamente mal, o como si no se pudiera predicar aquello que no puedes practicar. Eso es profundamente errado. Tú puedes saber lo que está bien, aunque no puedas hacerlo. Y eso me llevó a pensar en varias cosas. Por un lado, en la enseñanza. La división del camino de la práctica y del camino del decir, del saber hacer y saber decir por un lado y el poder hacer por otro, está en la base de la enseñanza. Yo puedo enseñar cosas que no sé hacer o que no hago. Y todo el mundo puede hacerlo y puede hacerlo estupendamente. Sería pues contra la evidencia y contra la lógica pensar lo contrario, ¿no? Pensar que el maestro de algo tiene que ser mejor que su alumno. Se trata más bien de lo contrario. Y por otra parte pensaba en el consejo. Y eso me lleva a repasar la tradición didáctica sapiencial medieval, todos estos libros de los que yo vivo hablando, en los que se habla de cómo actuar con astucia, de cómo actuar de acuerdo con la lectura del deseo del otro y de la propia capacidad y de la capacidad del otro. Muchas veces en esos libros, en el marco, son colecciones de historias, y en el marco de las historias hay un diálogo entre dos personajes, a veces un maestro y su discípulo, o su aconsejado, como en el caso del libro del Conde Lucanor de don Juan Manuel, o en un caso muy especial, dos lobitos cervales hermanos que son Calila y Dimna, en el caso de Calila y Dimna, y uno le aconseja al otro que no haga lo que parece que va a hacer según su tendencia, porque le puede pasar lo que le pasó a el mono y la cuña, o el cangrejo y no sé qué. Y entonces así se van contando historias. Entonces el caso es que un personaje aconseja a otro a través de lo que se llaman ejemplos. Esos ejemplos son pequeños cuentos, sobre todo de animales. Luego puede pasar, como pasa efectivamente en Calila y Dimna, que el aconsejado
después de oír cuentos y cuentos dentro de cuentos que ilustran la acción que debe seguir, decide no seguir el consejo. Y eso es súper interesante porque yo creo que los medievales se extrañaron ante esa posibilidad y todavía nos seguimos extrañando ante esa posibilidad. Alguien te aconseja y de hecho tú te aconsejas a ti misma y sabes qué debes hacer pero no lo haces. Y eso se debe a la inercia, pereza, mil cosas. Pero podemos verlo también de un modo positivo, que es, no sé si positivo, podemos contar otra historia al respecto, que es, sabes lo que podrías hacer para seguir el camino recto, es decir, el camino de tu destino, de lo que te corresponde, y sin embargo te desvías y te desvías ejercitando tu descuido, tu distracción y cualquier vicio. Y de esa manera creo que puede haber una aspiración de vivir doblemente, de vivir imaginando que no hiciste lo que te iba a hacer daño a ti mismo y vivir lo que te iba a hacer daño. Es como un desdoblamiento de la propia vida. Y creo que en la dimensión cultural, o el campo cultural, digamos, pasa lo mismo. Existen todos estos libros sapienciales llenos de fábulas, de consejos, que estudian cómo es el ser humano y estudian cómo debería hacer si siguiera un aprendizaje ético, y ético no significa hacer el bien, sino hacer lo que es más conveniente para todos en este caso. Un saber práctico que queda planteado aunque nadie lo siga nunca. Es interesante que aunque ningún humano nunca vaya a hacer las cosas bien, existe un corpus literario en el que se dice cómo hacer las cosas bien. Esa distancia entre lo que podemos decir, entre lo que somos capaces de ver y decir y saber, y lo que somos capaces de hacer, y que ningún ser humano es capaz de hacer, constituye lo humano. Esa distancia que no se recorre. Y cuando decimos lo que debería ser o lo que deberíamos hacer, no estamos mintiendo si no lo podemos hacer nosotros mismos. Y ahí está la falla esa de ese moralismo pendejo del que predica pero no aplica. No estamos mintiendo ni estamos haciendo mal al enunciarlo. Estamos diciendo una verdad y al menos podemos decir nuestra verdad y decir la verdad, incluso si ningún ser humano lo puede hacer nunca, ¿no? Y entonces pensaba sobre la amistad, sobre la perfección y la exigencia del ser amigo o el ser amiga. Y cómo ningún ser humano puede ser amigo. Y cómo en últimas todos estos libros de sabiduría enmarcados en una forma de amistad, de diálogo, que es amistad, tratan de la amistad y de el empeño de la amistad, que es aconsejar bien, y el fracaso de la amistad, que es que el aconsejado nunca sigue sus consejos. Y mis amigas saben de qué estoy hablando. Bien, esta distancia, esta diferencia y esta insistencia, repito, es puramente humana y es un tesoro de la humanidad. Estás construyendo un corpus didáctico y un corpus sapiencial, y ese corpus es un cuerpo humano también. Es un humano ideal bien educado, educado según lo que debe hacer. Y al tiempo con ese corpus sapiencial no hay ningún humano que sea eso, ¿sí? Pero creamos los humanos con todos estos libros de consejos, de fábulas, y con toda nuestra moral y con todo nuestro estudio moral, esta otra posibilidad del camino recto, aunque nadie lo recorra nunca. Y al darme cuenta ayer de esto, o al formularlo así, pues me emocioné mucho. Relacionado con el consejo está la crítica, ¿no? Y estaba pensando ya en otra cosa. Cuando tú criticas una obra de arte, desde luego eso no implica que la puedas hacer, ni que la debas hacer, ni que debas poder hacerla.
ni que la tengas, ni que tengas en ti ninguna capacidad real para hacerla. Y esa división entre el consejo y no seguir el consejo es análoga al de la obra y la crítica. La gente habla de crítica constructiva y crítica destructiva, otro de esos automatismos. No hay crítica constructiva, hay tal vez colaboración. Y si estás haciendo algo entre dos personas, una hace críticas a las ideas de la otra y entonces se va armando lo que sea que estén armando o haciendo. Pero no hay una crítica constructiva, y cuando tú criticas una película de un director, no esperas que la próxima vez ese director tenga en cuenta tu crítica. Tu crítica lo que muestra es una manera de ver las cosas y de ver el mundo. Es una obra tuya, no una esperanza de influencia en la obra del criticado. Y eso es importante también, que nos quitemos de la cabeza esa tontería de la crítica constructiva y de paso de la crítica destructiva, porque tampoco cuando estás realmente rechazando un producto cultural, por esto, estás destruyendo nada. El producto cultural ya existe. Entonces, como siempre, un poco de conciencia al usar esas frases hechas y esos conceptos hechos. También está, bueno, ya dije, ¿no? Cuando se critica esa noción de, bueno, hágalo usted, está criticando la película de X director, hágala usted a ver cómo le queda. No la tengo que hacer porque no sé hacer cine, sé hacer crítica y no me interesa además. Y de paso está esa noción de que hacer algo que es difícil de hacer ya es en sí mismo una virtud, ¿no? Si haces... Todas las películas son difíciles de hacer, hay que conseguir mucha plata, tiene que haber mucha gente que sabe muchas cosas. Si es mala y si no le hace nada a nadie el resultado, si no amplía el mundo realmente, es mejor que no se hubiera hecho. No tiene ningún mérito escribir un libro si es un libro malo, y no tiene ningún mérito escribir una película mala, hacer una película si es mala. De hecho, es una cosa muy impía hacerlo porque implica un gran desperdicio, sobre todo en el caso de las películas. Pero bueno, no estaba hablando de eso, estaba hablando del consejo, la enseñanza, la crítica, y eso me llevó a pensar en lo que es propio de la conversación. El consejo, pues está en estos libros que les digo, en todo este legado sapiencial de nuestra cultura, pero y en otras culturas también lo hay. Es una manera, desde luego, de transmitir la experiencia y de relación entre las generaciones. Pero aparte de eso, pertenece a la conversación. Incluso en esos libros en los que está escrito se reproduce una conversación. Ese es el marco. Y yo siempre estoy pensando en la conversación, estoy pensando en lo irrecuperable de la conversación, y cada vez me gusta más estar en momentos y en lugares de los que no queda registro. Mis talleres, por ejemplo, los cursos de literatura sí, pero mis talleres nunca los grabo porque quiero que allí pase algo que no vuelva a ocurrir, y de lo que no quede constancia y que no pueda usarse como insumo para su repetición, o menos para su tergiversación, que no quede para que lo use la inteligencia artificial de ninguna manera. Estos monólogos quedan grabados, pero este monólogo que estoy haciendo en este momento, y aquí viene una ironía de algo que pasó, lo grabé anoche y lo envié anoche, y resultó que lo había grabado y enviado sin sonido. O sea, lo estoy repitiendo. Esto irrepetible que trato de hacer aquí, además con cierto grado o con mucho grado de improvisación, tengo que en este momento reconstruirlo y repetirlo justamente cuando estaba hablando de la conversación y de cómo quiero cada vez más hacer actos que no sean repetitivos, que no sean funciones ni productos, sino actos únicos de mí. Bueno, en fin. Estaba pensando entonces en estos contenidos de la conversación, contenidos irrepetibles, irrecuperables, totalmente inimitables por la inteligencia artificial, de la conversación entre dos personas que van a morir, entre dos personas de carne. Todas somos personas de carne que estamos condenadas a muerte. Y en ese ámbito de la conversación pensaba también ayer mientras charlaba, y se me iba ocurriendo mientras lo iba charlando con estos jóvenes en Danielito Bang, se llama este
lugar, este sitio al que me invitaron y en el que pasé también. Gracias. Estaba pensando en que la conversación tiene la forma teatral, desde luego. El diálogo siempre es teatral y siempre supone un escenario, supone un lugar, y el diálogo es una escena, entonces conforma la unidad escenográfica. Y es además nuestras conversaciones, la mayoría de ellas, muchas de ellas, tal vez las más ricas de ellas incluso, tienen la forma del tribunal. Nosotros estamos juzgando al conversar, estamos juzgando y produciendo juicios falsos, produciendo juicios verdaderos, pero haciendo una cadena de juicios atinados y desatinados continua y constantemente. Y al pensar en este juicio, en la conversación como tribunal, desde luego que me puse a pensar en el perdón, en cuál es la posibilidad del perdón y si el perdón tiene lugar en una conversación, ya sea entre quien quiere perdonar y el perdonado o entre el agraviado y un tercero. Y creo que el perdón no tiene lugar en la conversación, ni tiene lugar en la presencia. Yo he escrito otras cosas sobre el perdón en uno de los libritos estos de la Comisión de la Verdad, escribí algo sobre el perdón. Pero ayer lo vi de esta manera y realmente me pareció que no es posible el perdón entre seres humanos. Y que el perdón solo puede ser el silencio y el olvido. Pero entonces hay algo interesante y es que al Dios más grande, al Dios más poderoso, al Dios del monoteísmo, y bueno, el Dios también es vengador, el Dios del cristianismo y el Islam también viene del Dios del judaísmo que es vengador, pero en el cristianismo y el monoteísmo en el cristianismo y el Islam, se hace énfasis en la misericordia de Dios. Fíjense que ese sustantivo es algo con lo que tenemos un poco de problema. Yo no sé realmente qué es la misericordia. No sabemos qué es la misericordia, qué es ese perdón de todo. En los nombres de Dios que más se repiten en el Islam, que son Ar-Rahman, Ar-Rahim, se repite de eso, de hecho, ese atributo de la misericordia en grado sumo y en grado único. Y en el cristianismo también siempre pensamos que Dios todo lo perdona. Pero entonces ese perdón en presencia de Dios, ese perdón que se otorga, que ni siquiera se otorga, que ya se da por entendido, la creación sigue andando porque ya está perdonada, ¿sí? Ese perdón en la presencia de todo lo que sucede, en la presencia del discurrir del tiempo, es completamente distinta del perdón del que somos capaces los seres humanos, ¿no? Los seres humanos somos capaces de olvido y de silencio. Cada vez que hablamos sobre lo que debe ser perdonado, lo que puede ser perdonado, no estamos perdonando, estamos condenando. Y en la conversación estamos condenando, aunque la condena nos pueda llevar a la absolución. La absolución no es lo mismo que el perdón, por eso son dos palabras distintas, porque significan cosas distintas. En realidad no creo que el perdón tenga lugar nunca, salvo como olvido y nuevamente como silencio, lo cual es una injusticia. En todo caso, olvidar por completo, olvidar un agravio, sacarlo de la cabeza y silenciar a alguien es injusto. Entonces tal vez los seres humanos, nuestro perdón también es injusticia y desde luego todas nuestras condenas son injustas, porque ¿cómo se puede condenar a un hombre, como diría Kafka en el proceso? O sea, ¿cómo puede ser culpable un ser humano? Todas nuestras condenas son injustas y nuestros perdones también. Solo somos capaces de injusticia. Es interesante pensarlo así. Y pensar que solo Dios es capaz de justicia. Y de la justicia esta que requiere tenerlo todo presente. Y nuevamente nuestro perdón requeriría tenerlo todo ausente y echar
a alguien en el silencio y el olvido. Es muy interesante esto. Requiere es la distracción y la indisciplina con el propio agravio, ¿no? Por eso hablaba el otro día de cómo la venganza no es más que disciplina con el propio daño. Es un camino disciplinado. Y nuestro único perdón posible es esa indisciplina, no así el perdón de Dios, que es presencia y cuidado. Bueno, entonces fui de hablar de la conversación y de la conversación que siempre está juzgando y condenando, a hablar de la posibilidad de perdón. Por cierto, estaba hablando de la conversación, estaba yo celebrando ayer que ni Sócrates ni Jesús hubieran dejado nada escrito y que nada de lo que dejaron pueda ser escrito, pueda ser un insumo para la literalidad en la que ha desbocado nuestra cultura, en la que ha desbocado nuestra cultura de la escritura, ¿no? Desembocado nuestra cultura de la escritura en la extrema literalidad, que no es otra cosa que la inteligencia artificial. Jesús y Sócrates se volvieron un personaje, o de ellos mismos extrajeron un personaje que podía ser referente y podía ser citado, pero ellos mismos no escribieron y me interesa eso como una reacción a, bueno, de esto han escrito 1000 personas, pero ya sabes cómo solo cuando lo piensas tú te importa a veces algo, realmente te importa de otra manera o te importa incorporadamente. Como la conversación, que era también la textura en la que enseñaban estos maestros, está perdida para siempre. Y como eso es una reacción a la escritura como creación de cuerpos, ¿no? Y de realidades. Y estoy hablando de la escritura de código, de la programación. Pensemos en la conversación como lo que está del otro lado de la programación. La conversación viva y la palabra viva. Y bueno, eso era todo este recorrido que tenía para hoy, o lo que pude reconstruir de él después de haberlo mandado sin sonido, lo cual es muy elocuente sobre todo lo que quería hablar hoy y que pensáramos hoy. Gracias y hasta la próxima.